Bendiga, oren por su pastor y oren por su familia, que continuamos adelante. Marcos 15:42. Esta es una historia que es relatada por los 4 evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tomaron tiempo para relatar el momento en que un hombre llamado José de Arimatea entró donde Pilato, pidió audiencia y pidió el cuerpo de Jesús. Marcos 15:42, si usted me ayuda, allí en su Biblia dice: en el nombre de Jesús. Cuando llegó la noche, Marcos 15:42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Esto nos lleva a pensar que era viernes en la noche, tarde. Ya se venía el sábado, el día del reposo para los judíos. 43 dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró, mire esta palabra, osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió, y eso también es clave. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Mire esa frase. La pregunta de Pilato al centurión es: ¿Jesús ya murió? ¿De veras está seguro? ¿Verificado? ¿Se dieron cuenta que estaba? Si está muerto, ok. Es informado por el centurión, verso 45, le dio el cuerpo a José. ¿Qué le entregó a José? Un cuerpo muerto. Y el 46 dice: y el cual compró una sábana, hablando de José, y quitándolo de donde, de la cruz, lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y luego dice: María Magdalena y María, la madre de José, miraban donde lo ponían. El verso 43 en otra versión dice: vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Mire esta frase: y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y por los próximos minutos, este pensamiento ha estado en mi corazón estos últimos días, y siento que es el momento para presentarlo. Nunca he predicado de esto, pero siento que con mi corazón y con todo, amén, con todo mi amor, quiero presentar esta palabra que Dios ha traído primero para mi vida, y espero que sea de bendición para usted. Quiero predicar o presentar este pensamiento bajo el tema un cuerpo muerto. Sobre eso vamos a hablar esta mañana. Un cuerpo muerto. Y por supuesto, son pocos. Yo sé que cuando hay sentimientos y hay emociones, un cuerpo muerto cuenta mucho. Pero hoy en día lo triste en esta historia es que en este tiempo que estamos viviendo, es que las noticias han mostrado de familiares que por más que aman a sus seres queridos, y por la impotencia del momento, han tenido que dejar los cuerpos de sus familiares muertos tirados en la calle, tirados en los hospitales, y le ha tocado a las autoridades recogerlos, llevarlos a fosas comunes y enterrados. Un cuerpo muerto. Oramos: Señor, gracias por la bendición que nos ha permitido este domingo de unirnos todos nosotros desde este santuario, y también los que están en casa. Señor, permite que tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno. También oramos por la familia del pastor y evangelista Eli Hernández. Que el Señor consuele sus vidas, sus corazones en este momento difícil que están atravesando. Señor, les dé fuerza, fortaleza, poder, y puedan seguir adelante, Señor, y que tu palabra hoy pueda crear un impacto y pueda fluir, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse si están allá en su casa de pie, y si ha estado sentado, póngase de pie. Ok, no está bien, solo estoy bromeando un poco. Amén. Un cuerpo muerto. Un cuerpo muerto. Amén. Ok, gracias, mi amor. Muy bien. El mejor hombre de toda la tribu es el valiente Manuté. Decían todos allá en la tribu: el hombre más valiente de esta tribu es Manuté. No había momento del día en que no se pudiera comprobar su valentía, puesto que saltaba desde varios metros de altura hasta el suelo, y luego luchaba con serpientes venenosas,
atrapaba escorpiones con la mano y podía hacerse una herida en una de sus palmas, en las palmas de sus manos con un cuchillo, sin dar gestos de dolor. Todo lo contrario decían de otro de los integrantes de la tribu llamado Pontomá, y ojalá no le quiera poner esos nombres a sus hijos, pero Manuté era, según la tribu, el hombre más valiente, y Pontomá era el hombre más cobarde de la tribu. Ni siquiera podía atrapar un pequeño conejo. Un día los dos estaban en la misma zona de la selva y Manuté le mostraba a Pontomá una serpiente coral que acababa de atrapar. Y en ese momento, dice la historia o el relato, que comenzó a llover como nunca antes había llovido en la selva. Entonces los dos corrieron a buscar un lugar de refugio para poder escamparse de la lluvia que estaba cayendo sobre la selva. Y apenas paró de llover y apenas dejó de caer agua, por supuesto. Sin embargo, estaban los dos ahí pensando si iban a salir del escondite. Y cuando estaban intentando salir del lugar donde se habían refugiado, a 2 metros escucharon el rugido de un tigre. Entre las plantas espesas, el animal estaba escondido y por supuesto podía atravesar el tigre esas plantas y podía llegar hasta el lugar donde ellos estaban y los iba a matar, los iba a atacar y de seguro que los iba a destruir totalmente. Entonces uno de ellos, que era Manuté, comenzó a inquietarse y a ponerse nervioso. Quería salir a toda costa y enfrentar al tigre en un terreno más abierto, donde hubiera más espacio y pudiera tener habilidad, demostrar sus habilidades como cazador y como el supuesto hombre más valiente de la tribu. Pontomá le hacía señas a Manuté de que se quedara en silencio, de que no hiciera ruido, de que era mejor que el tigre se fuera. Pero Manuté, cansado de estar escondido, saltó al escenario y sorprendió al tigre. El tigre entonces le dio un par de heridas profundas, pero no tardó en recuperarse de esos zarpados. Y Manuté, el valiente, entre comillas, se arrojó y se lanzó contra el tigre, tomó impulso, saltó sobre él y comenzó a atravesar con su lanza al tigre. De un momento a otro la historia dice que la lanza de Manuté cayó al suelo. El tigre estaba encima de este valiente, estaba acabando su vida, cuando de pronto salta al escenario Pontomá y comenzó a atacar de una manera violenta al tigre. Su lanza se movía como la velocidad de un rayo, con precisión increíble, hiriendo una y otra vez al tigre, a tal punto que el tigre cayó sin vida al suelo, murió, quedó derribado, quedó totalmente destruido por la lanza de Pontomá. Ese día Manuté quedó con la boca abierta mientras sangraba profundamente por sus heridas y presenció lo que jamás había visto frente a un animal como el tigre: manejar a Pontomá la lanza con calma, con destreza, con habilidad, con ligereza, a tal punto que le ganó ese día al tigre, cosa que Manuté no logró hacer. Nadie dijo nada, pero desde ese día en adelante Manuté tuvo su mano extendida a Pontomá. Es más, la historia dice que le regaló su lanza, y Pontomá portaba la antigua lanza del hombre que según la tribu era el más valiente. Pero entre los dos quedó la historia de la selva, porque no fue Manuté, Dios mío, estos nombres son bien difíciles de pronunciar. No fue Manuté el más valiente ese día, sino fue el que siempre lo habían visto como el cobarde, como el miedoso, Pontomá, el que pudo derrotar al tigre saliendo al frente a pesar de sus miedos y a pesar de todas las circunstancias. Para decirles
el tema o introducirles en el pasaje que hemos leído del libro de Marcos, que fue relatado también por Mateo, por Lucas, por Juan. Nos habla del juicio jurídico más importante de la humanidad, el que oficializaron y el que ejecutaron en contra de Jesús de Nazaret, el hombre más importante de la historia. Este juicio fue despojado del dogmatismo religioso que podía ser estudiado hoy en día por las facultades de derecho. Aplicaron normas, pero no sabemos si tuvieron excelente validez. Hubo un tribunal que juzgó a Jesús, pero quizás saltaron algunos detalles. Se pudiera estudiar ese caso preguntándonos hoy: ¿quién sentenció a Jesús a la cruz? ¿Por qué lo hicieron? ¿Con qué fundamento legal? ¿Cuál fue el juicio? ¿Quién lo defendió? ¿Y con qué argumentos al final fue condenado? Estos procesos, conforme al derecho judío y al derecho romano, se daban en 4 días. Nadie era condenado del día a otro o de la noche a la mañana. Duraban 4 días. Y para este proceso de Jesús, que inició un martes y concluyó un viernes, nos da los datos exactos en que Jesús fue arrestado. Jesús fue arrestado en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní. Después de haber orado, Judas lo entrega con un beso y es conducido primeramente a Anás, y luego de Anás lo trasladan a Caifás. Ese miércoles en la mañana es presentado ante el Sanedrín, que hace la primera fase del proceso. El jueves entra en la segunda etapa, donde es encontrado digno de muerte y es encomendado al prefecto de Judea, también llamado gobernador o procurador, Poncio Pilato, que era en aquel entonces un funcionario romano. Es interrogado por primera vez y luego enviado a Herodes, quien lo interroga y lo regresa a Poncio Pilato. Ya es viernes por la mañana y, según la historia, ha regresado al gobernador romano, que nuevamente lo interroga y lo condena a muerte, por lo que es conducido al lugar donde sería crucificado, fuera de la ciudad, en el monte Calvario o el Gólgota. Si estoy tratando de decir esto, es para darle a entender que lo que Jesús enfrentó fueron 2 procesos diferentes. Uno fue religioso ante el Sanedrín y otro fue de derecho judío o hebreo o político basado en el derecho romano, que fue enfrentado ante el gobernador Poncio Pilato. En este juicio se asumió la responsabilidad. Todos querían la condena de Jesús y la muerte, pero conforme al derecho romano, la pena de muerte procedía por el crimen. En otras palabras, no podían llevar a alguien a pena de muerte a menos que provocara sedición o tumulto incitado, o alguien que hubiera atacado al imperio de manera grave. Tenían que comprobar esos delitos, y los juicios contra Jesús fueron ilegales, porque en consecuencia eran injustos. Los judíos acusaron y presionaron, los romanos sentenciaron y al final declararon que tenían que ir a la cruz. Eran normas que existían en aquel entonces, pero las estaban invalidando, estaban pasando por encima del debido proceso, estaban alterando el proceso, estaban haciendo algo que no era lo correcto. Y he dicho esto para decirles que es un proceso que lleva 4 días, desde el martes en la noche hasta ese día viernes. 4 días donde el cuerpo de Jesús ha sido golpeado, ha sido escupido, ha sido lacerado, y donde colocan una corona de espinas sobre su cabeza, lo desnudan de sus ropas y se burlan de él una y otra vez, a tal punto, dice la Biblia, que no había en su cuerpo parecer ni hermosura. Era como raíz en tierra seca. Su cuerpo está cruzando por un proceso de angustia que es un tipo y figura de nuestras situaciones. Ese cuerpo que está siendo sometido a las manos de Anás, a las manos de Caifás, a las manos de Herodes, de Pilato, del Sanedrín y de los
soldados romanos. Ese cuerpo llamado Jesús representa a tu familia, representa esa situación dolorosa, representa su vida, sus sueños, su hogar, sus hijos, su esposo, su esposa, esos que fueron un día entregados por el peso de la traición y que comenzaron un proceso que tenía como finalidad dar la muerte a ese cuerpo completamente. Es un proceso que está llegando al final, y lo que a mí me llama la atención es que de seguro que alguien intentó hacer algo por el cuerpo de Jesús, y quizás fue José de Arimatea, que intentó hacer algo desde el martes que se enteró que Jesús había sido arrestado, o no sabemos si Nicodemo intentó mover algunas influencias, o no sabemos si Gamaliel, el hombre que aconsejó en el libro de Hechos que no se metieran con la iglesia primitiva, quizás también quería hacer algo por el cuerpo de Jesús. Pero lo lastimosamente es de la historia, lo triste y a la vez no tan triste, porque es emocionante mirar cómo Dios deja rodar la historia, cómo Dios deja que pase el martes y el miércoles y el jueves y el viernes, y ese cuerpo comienza cada día a estar más lacerado, más desfigurado. Hay golpes, hay escupa en su cuerpo, en su cara, lo han golpeado una y otra vez con varas en su cabeza, lo han despojado de sus vestidos, su cuerpo está desnudo, se están burlando de él. Y este proceso está llegando al final, donde el viernes en la tarde, dice la Biblia, su cuerpo quedaría suspendido entre el cielo y la tierra en el monte Calvario, a vista de todo el mundo, en un lugar alto. Iba a ser crucificado, le iban a poner clavos en sus manos y clavos en sus pies. Ahora quiero explicarle algo sobre el Sanedrín para llegar al punto del mensaje. Porque el Sanedrín era un consejo integrado por grandes sacerdotes, ancianos, escribas. Los sacerdotes y los ricos laicos en aquel tiempo eran la plutocracia de Jerusalén. Ellos eran la autoridad religiosa y a la vez política. Ellos eran lo conocido como el Tribunal Supremo del pueblo judío. Cuando ellos hacían fallos, ellos declaraban que sus fallos eran fallos de Dios. Ellos se enfrentaban, tenían que condenar, tenían que procesar, tenían que juzgar delitos muy graves. Pero todo pasaba por el Sanedrín, que se componía por 70 miembros más el presidente, para un total de 71 personas. Para poder efectuar sección abierta tenían que haber 23 miembros para que hubiera quórum, y si lo había, estaban listos para ejecutar una sentencia. El presidente de ese Sanedrín en aquel tiempo era Caifás, cuyo nombre original era José, y Caifás significa su nombre el buen amparo. Esto estaba bajo el tribunal de justicia. Ellos no podían hacer nada sin pasarlo por el Sanedrín. Y lo impactante, lo que me llama de la historia que estoy relatando, es que Jesús ha desarrollado un ministerio de 3 años y algo más. En el transcurso de su vida pública ha traído muchedumbre de gente, han sido llamados por su doctrina. Sus milagros han creado un impacto en la vida de todos. Las autoridades oficiales judías no están a gusto con lo que Jesús ha hecho, especialmente cuando ese domingo anterior ha entrado montado en un pollino hijo de asna, y todo el mundo ha gritado que él es el rey, y todo el mundo ha celebrado y ha dicho: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Nadie está contento con lo que está pasando, y yo sé que el diablo no le encanta. Al diablo no le gusta ver victorias en nuestras vidas, a él no le gusta ver celebraciones, porque lo que pasó el domingo anterior había sido una total celebración. Eso de poner ramas, eso de tirar ropas, eso de gritar bendito el que viene, no era otra cosa sino reconocer que el que estaba sentado sobre ese animal, que nunca había tenido a nadie sobre él, que no había sido usado, que no había sido desatado, no era otro sino el grande, el Cordero de Dios, Dios en la tierra, Dios manifestado en carne. Y yo sé que cada que usted y yo celebramos una victoria, enojamos al diablo. Cada que gritamos Hosana, cada que el diablo nos ve alabando a Dios con todo el corazón, eso
esto enoja al diablo, pero no me importa. Vamos a seguir gritando Hosana, vamos a seguir cantando, vamos a seguir celebrando, vamos a seguir alabando, vamos a seguir haciendo lo que hemos sido llamados a hacer, levantar su nombre en alto, porque Él todavía es digno de suprema alabanza, Él todavía es digno de adoración, Él todavía es digno de celebración. Y no sé si por unos segundos en su casa usted puede dar un aplauso al Señor y decir: Hosana, Hosana, Hosana. Si hay algo impactante que me llama en la historia que les estoy relatando, es que no se podía ver, no podía haber una condena, o un juicio total, o un veredicto final, si el hombre condenado, si el que estaba siendo juzgado no pasaba por el Sanedrín. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque José de Arimatea, que es el hombre que estoy centrando la historia este día, era miembro de este concilio, era parte de este grupo ante el cual Jesús fue llevado. Y sabe, para este momento no está claro, pero luego textos más adelante nos damos cuenta de que José de Arimatea era un discípulo de la secreta. Era alguien que iba con Jesús sin que nadie lo notara. No sabemos si por miedo a los judíos, aunque la Biblia dice que era por miedo a ellos, por temor, siempre ha estado atrás. De seguro que no quería que pasara lo que pasó. De seguro que José de Arimatea hubiera dado todo para que no pasara con el cuerpo de Jesús todo ese espectáculo. Se burlaron, lo están desnudando mientras lo están pasando de una mano para otra. Anás, Caifás, amén, han ordenado que le den bofetadas, que le pongan corona de espinas, que se burlen de él. Es un proceso vergonzoso. No podemos decir, amén, que José de Arimatea se estaba disfrutando lo que estaban haciendo con Jesús. Yo me atrevo a decir que para este momento José de Arimatea, su corazón está siendo tocado. Yo creo que en el momento en que el Sanedrín tomó una votación, ahí estaba José de Arimatea en medio de todos los que estaban autorizados para dar su voto. Yo creo que cuando todos levantaron la mano, si fue con la mano o todos hicieron la señal de voto, yo creo que José de Arimatea se quedó inmune. Quizás Nicodemo también, quizás Gamaliel también. Pero este José de Arimatea ha tenido que ver a Jesús en todo ese proceso. Esto es doloroso, que él haga parte de esa situación, verse impotente ante una oposición, uno contra todo el Sanedrín, la presión que eso quiere, uno sin poder opinar. Yo creo que José de Arimatea hubiera dado todo para levantar ese día la voz y haber pronunciado una palabra diciendo: por favor, no desfiguren ese cuerpo, por favor, no se metan con el cuerpo de Jesús, por favor, no hagan nada con él, si quieren hagan algo conmigo. Pero no se atrevió a hacerlo. Tuvo que vivir y mirar el dolor que todo eso representaba en el cuerpo de Jesús. Sintió compasión, quizás sí. Le dolió a José de Arimatea lo que le estaban haciendo al cuerpo de Jesús, sin lugar a dudas que sí. Y entendemos a José de Arimatea porque alguna vez hemos estado en su lugar, 1 contra 70, con posibilidades bajas de ganar ese caso, con situaciones bajas de triunfar en el proceso. Todos nos hemos visto alguna vez ahí, o todos en algún momento pasaremos por ahí, o todos en algún momento, aleluya, habremos cruzado por ahí, pasando saliva, comiéndonos las uñas, con noches de desvelo, intentando una y otra opción, tocando puertas, suspirando para que la balanza se incline a nuestro favor. Lágrimas han mojado nuestra almohada una y otra vez, pero como sin lugar a dudas, todos estos tiempos y estos 4 días para José de Arimatea, desde el martes hasta el viernes, han sido días donde ha perdido color, donde ha perdido valor, donde ha perdido la ubicación del tiempo y del espacio. Y de seguro que alguien que me está escuchando o me está viendo detrás de esa cámara que usted tiene, de ese aparato electrónico que le está transmitiendo esta palabra, es seguro que alguien hoy se encuentra en el lugar de José de Arimatea, o está ahí como sintiendo que está perdiendo el proceso, que ha estado perdiendo las victorias, que ese cuerpo llamado Jesús ha caído en manos sanguinarias, en mentes perversas y en corazones de piedra. Mirar ese hijo es doloroso, mirar ese esposo
esposo en manos de Anás, y luego de Caifás, y luego de Herodes, y luego de Sanedrín, y luego de los soldados. No es nada fácil mirar su matrimonio, mirar su familia, que va de un lado para otro en total incertidumbre. De seguro que no es fácil. Y para este momento ya han pasado 4 largos días. Y por fin, dice la Biblia, que será el veredicto final ese día. Jesús es condenado a muerte y tiene que ser crucificado. Ese es un viernes doloroso. Ese es un viernes nublado. Ese es un viernes que hubiéramos querido quitar del calendario. Ese es un viernes de malas noticias. Y yo no sé por qué a veces para algunos los viernes son viernes, pero para otros son viernes tristes. Algunos celebran cuando dice llegó viernes. El mundo dice, wow, ahora es viernes. Ya se nos viene un fin de semana. Y cuando es puente lo celebran mucho más, diciendo, wow, ahora sí nos vamos de rumba y vamos a ir a meditar y vamos a ir a esto, y yo me voy a poder dormir hasta tal hora, y el lunes estoy planeando hacer un asado en la terraza de mi casa. Pero para este viernes, para José de Arimatea, no es el mejor viernes. Es el día donde las horas casi no cruzan. Es el día cuando las lágrimas están bajando por sus mejillas, mientras mira cómo Jesús finalmente cae en las manos de los verdugos, quienes descargan toda su furia contra él. Según la Biblia, según la historia judía, tenían que dar 40 azotes menos uno, y cada azote ponía en marcha un río de sangre en sus espaldas. No sabemos si en su cuerpo, en cualquier parte, bofetadas, espinas, y finalmente ponen un pesado madero y lo conducen fuera de la ciudad al lugar donde va a ser crucificado. Ahí está José viviendo ese momento. Cómo asimilar estas imágenes que no son ciencia ficción, que son tan reales como el sol que nos alumbra ese día. Ahí está el cuerpo de Jesús perdiendo figura, perdiendo forma, perdiendo atractivo. Cómo asimilar ese momento. A lo lejos se puede ver que lo están llevando rumbo al Calvario, como dice el corito, saliendo del pretorio. Marcha una procesión con rumbo hacia el Calvario. Allá va mi Cristo, allá va el cuerpo que ama José de Arimatea, allá va el maestro cargando la tumba, va tambaleándose de un lado para otro, va dejando un río de sangre por todo el camino. Y mientras el diablo celebra y las huestes de los demonios también se unen a la caravana, José de Arimatea, sin lugar a dudas, toma una toalla para contener el llanto. Ahí están las mujeres llorando detrás de ese cuerpo, y se voltea a Jesús y dice, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, pero cómo no llorar por un cuerpo que está siendo desfigurado. Cómo no llorar por algo que humanamente no tenía que haber pasado, pero está sucediendo junto a la vista de todo el mundo. Lo llevan a la cruz, lo ponen, lo clavan sus manos, clavan sus pies, el hueco está abierto, levantan, dejan caer la cruz de un solo golpe, y ahí está mi Cristo. Ahí está el cuerpo que nadie hubiera querido que se desfigurara, que yo no hubiera permitido que nadie lo escupiera, que yo hubiera querido que nadie le quitara su hermosura, que no quedaba sin parecer ni hermosura, pero ahí está clavado, está suspendido en el aire entre el cielo y la tierra. Para algunos Jesús está llegando al final, pero en realidad no es el final, porque ha botado sangre, y usted sabe que ese proceso de laceración de látigos en su cuerpo ha hecho que pierda sangre poco a poco, y en los últimos palabras, entre sus últimos momentos que puede suspirar y las últimas gotas de sangre que pueden salir de su cuerpo, lanza una última palabra: amén, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclina su cabeza, y todos sabemos lo que pasó. Amén, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, pero ahí estaban los soldados diciendo: no, este no está muerto, este se está haciendo el muerto, tenemos que terminar el proceso. Entonces levanta un soldado romano su lanza y la introduce en el costado de ese cuerpo, que llega hasta el corazón, de donde sale agua y sangre. Finalmente está muerto. El proceso está concluido, y mientras el mundo celebra, José de Arimatea pasa su peor noche. ¿Cuántos de ustedes han pasado por allí o hemos pasado ese proceso donde pensamos que lo íbamos a ganar? Esa sentencia que fue injusta, esa condena que fue fraudulenta y que fue ejecutada por Poncio Pilato, el procurador de aquel entonces. ¿Cómo procesar la muerte de Jesús?
El discípulo amado no está. Amén. Pero este discípulo valiente que se mantuvo en secreto, que votó para que Jesús no muriera, aleluya, que seguro movió influencias para intentar cambiar el veredicto final, hubiera dado todo para hablar con Pilato antes de que Jesús muriera. Oh, este hombre llamado José de Arimatea hubiera hecho todo lo que hubiera podido ser para tomar esa decisión, para ir y hablar con Pilato. Pero cuando el cuerpo está muerto, y esto fue lo que más me sorprendió, cuando el cuerpo está muerto, cuando Jesús está vivo, José de Arimatea no logra hacer nada por el cuerpo de Jesús. Pero cuando el cuerpo estuvo muerto, José de Arimatea tomó una decisión valiente, que la Reina Valera dice fue una osadía. Amén. Fue una valentía. Osadía es intrepidez, es valentía, es atrevimiento, es decisión, es audacia, es arrojo, es atreverse. Una persona audaz es capaz de asumir retos y situaciones difíciles, es capaz de afrontar con entereza las circunstancias que le pongan a prueba su valor y su determinación, sin que el temor lo haga retraer o lo haga volver atrás. Y yo no sé qué le pasó a José de Arimatea, pero de esto estoy predicando, que cuando aparentemente ya el cuerpo está muerto y los chismosos andan pasando la voz de un lado a otro, el cuerpo de Jesús está muerto. Jesús, el maestro, el que hacía milagros, ya despídanse de él, nunca más mencionen sobre él. Ese cuerpo quedó totalmente destruido. Pero mientras eso está pasando, no lo pensó hacer de entrar donde Pilato, amén, cuando estaba vivo. Amén. Pero lo digno de resaltar y de predicar en esta mañana es que cuando aparentemente es tarde, cuando aparentemente Jesús cuelga en una cruz y su cuerpo está sin sangre, está muerto, está desfigurado, está irreconocible, había una pequeña luz en el corazón de José de Arimatea. Hay un extraño latir en su corazón. Hay una esperanza algo nublada que le deja saber que la historia no ha concluido. Y aunque su petición es loca, pero la tiene en mente, pedir un cuerpo muerto, que aparentemente es una locura, porque en aquel entonces para los judíos cuerpos muertos eran los desechos. Es más, los judíos no podían tocar cuerpos muertos porque inmediatamente entraban a ser impuros y tenían que pasar por un proceso de pureza, de purificación por cierto tiempo, por ciertos días. Era una locura. Mientras otros celebraban la muerte, amén, todavía José de Arimatea sentía que el proceso no había concluido, que aunque Poncio Pilato había levantado el martillo y lo había condenado a la muerte, y el soldado romano había entregado la lanza y sangre había salido de su cuerpo, en el proceso divino, en el plan de Dios, todavía la línea seguía, todavía el proceso continuaba. Dios todavía estaba involucrado en el asunto, y es lo que estoy tratando de predicarle a alguien que me está escuchando. Puede ser que la lanza ya atravesó el corazón de ese cuerpo, puede ser que el diablo ya lo dio por muerto, puede ser que los demonios han estado celebrando encima de su hogar, encima de su familia, encima de sus hijos. Yo me paro como predicador esta mañana desde este santuario para decirles a esta hora del mediodía: el proceso no ha concluido, la historia no ha terminado. Dios no se ha retirado del asunto, Dios no se ha quitado del balcón celestial ni ha abandonado su trono. Él todavía apunta por ese cuerpo, Él todavía tiene planes con ese cuerpo, Él todavía está soñando algo con ese cuerpo. Falta todavía una profecía más que se cumpla en ese cuerpo que aparentemente está muerto. Diablo, celébralo y ríete como te has reído una y otra vez en nuestra cara, pero siempre te pasa lo mismo, porque cada que ríes se te daña la fiesta, cada que celebras terminas llorando, cada que los demonios están aplaudiendo terminan deprimidos, porque Dios todavía está en el proceso. Los discípulos se dieron por vencidos. Juan, el discípulo amado, va rumbo a casa. Pedro y los demás brillan por su ausencia. Pero de pie está uno, José de Arimatea, que con una loca idea en su mente que le dice: entra donde Pilato, ve y pide una audiencia a Poncio Pilato. ¿Sabe quién es José de Arimatea? Es ese integrante de la tribu que nadie daba nada. Todo el mundo hablaba del manuté. Pedro, el manuté. Santiago, manuté. Pero nadie hablaba
de José de Arimatea, porque José de Arimatea era Pontomá, el que siempre estuvo allá, entrar de las sombras, el que decía: no soy capaz de hacer nada, no puedo hacer nada. Pero quiera Dios que se nos meta el espíritu de José de Arimatea, o antes o después de la cruz, porque habrán situaciones en que Dios va a permitir que lleguen hasta la cruz. Es más, Dios a veces le encanta vivir el momento, emocionarse con lo que está pasando, si me atrevo a decir eso. A veces Dios deja que el diablo dé sus primeros golpes. A veces Dios dice: bueno, dale tú, te voy a dar ventaja. Igual estás en la tierra, arranca, da golpes contra ese cuerpo, haz lo que tengas que hacer, mientras Él está allá en el cielo recibiendo adoración y alabanza. Y aparentemente como que hemos perdido, pero no se la crea, Dios está en el asunto. Dios no se ha retirado del proceso, todavía el cuerpo no ha terminado. Dios tiene algo todavía. Hay una jugada de Dios, hay un movimiento de Dios, todavía hay algo que Dios quiere hacer. Los discípulos se han dado por vencidos, pero no José de Arimatea. Se presenta frente al cruel Poncio Pilato, y esto me gustó. Viene a reclamarle no tierras, no viene a pedir derechos, ni voz ni voto, no viene a pasar una carta de renuncia para no ser más parte del Sanedrín. Pilato se sorprendió. Yo me imagino, déjenme volar mi imaginación. Entró José de Arimatea donde estaba ese cruel Poncio Pilato. ¿A qué vienes, José de Arimatea? Bueno, le dice José de Arimatea: usted no la va a creer, pero necesito hacerte una petición. Y la petición estaba llena de valentía, osadía, hermanos. Él no crea que entró ante Poncio Pilato y dice: Pilato, yo quiero que me des, por favor, el cuerpo de Jesús. No, yo me imagino que José se armó de valor. Le digo: hay que mirar a Poncio Pilato a la cara, hay que mirarlo a los ojos. Ese hombre, yo sé que nadie le sostiene la mirada, pero Dios me va a dar la valentía de mirarlo a los ojos y de pedir el cuerpo. Y es lo que usted lo que va a tener que hacer: mirar al diablo a la cara, porque yo sé que al diablo pocos lo miran a la cara, si es que tiene cara. Pocos se atreven a mirar al infierno a los ojos, pero se necesitan valientes y personas que tengan osadía. Se necesitan unos cuantos pentecostales de esos locos que dicen: es una locura lo que tengo en mente, nadie va a creer lo que estoy pensando, pero voy a reclamar ese cuerpo muerto. Y yo no voy a dejar que cualquiera agarre ese cuerpo. Yo sé que está muerto, pero yo sé que lo quiero recuperar. Yo sé que está muerto, yo sé que no tiene sangre, pero ahí entró José de Arimatea: entrégame en el cuerpo muerto de Jesús. Es un doloroso proceso tener en brazos un cuerpo muerto. Nunca me ha tocado, o creo que sí, en mis manos ha muerto una persona. Amén. Pero es muy doloroso tener un cuerpo muerto. Si a usted le ha tocado arreglar a su papá, ojalá nunca nos toque eso. Dicen que a veces cuando mueren en la casa, ahí están los familiares arreglando el cuerpo muerto. Qué triste este doloroso proceso. Pero hoy elogio y predico de un hombre osado, que al final tomó una decisión llena de valentía. Entró al lugar donde pocos llegan. Pocos visitan la oficina de Poncio Pilato. Pocos se atreven a entrar donde ese espíritu que mató a su hogar. Pocos se atreven a entrar a ese espíritu que mató a sus hijos. Pocos se atreven a entrar a la oficina central del infierno, si es que tiene una oficina central. Sí tiene que tener una, porque Apocalipsis dice que en una ciudad estaba el trono de Satanás. Entonces él tiene que tener su oficina en alguna. Y pocos se atreven a entrar a ese lugar oscuro y mirar a esos espíritus, a esos gobernadores, a esas huestes de maldad y decir: en el nombre de Jesucristo necesito que me entreguen el cuerpo. Ahora, yo sé que hay veces en que Dios va a permitir rescatar el cuerpo antes de morir, pero en otras Dios se va a dar el lujo de dejar que muera, porque le encanta lo emocionante a Dios, le encanta lo extraordinario, porque pareciera que en este caso Dios perdió y el proceso de Dios quedó ahí y el plan de la redención no va a concluirse. Pero gracias a mi Dios, aleluya, Él sabe lo que hace, Él sabe lo que hace. Él nos va a entregar a veces el cuerpo antes de morir, pero a veces va a permitir que pase por la cruz. Pero ármese de valor, padre, ármese de valor, madre,
ármese de valor, jovencito, y métase a la oficina de Poncio Pilato y dígales en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es el todo nombre, entrégame ese cuerpo. Yo sé que ya hiciste lo que quisiste con mi hijo. Yo sé que ya los arrastraste, ya les enterraste la lanza. Yo sé que humanamente ya no hay nada que hacer, pero te ordeno que me entregues ese cuerpo. Y sabe, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo con ese cuerpo, porque Jesús enfrentó ese proceso. Y déjeme llegar a este punto, porque apenas y después de todo hay un hombre frente a Pilato ofreciéndole un cuerpo. Mire esto, mire esto, el versículo 44. Escúchenme en esto. Pilato se sorprendió. Mire esta frase, porque este es el punto del mensaje, por favor. Verso 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Se sorprendió. Eso me llamó la atención. Hizo venir al centurión y le preguntó: ¿ya está muerto el cuerpo de Jesús? Y el centurión dijo: sí, ya está muerto. Entonces Pilato firmó la entrega del cuerpo. Miren, no sé si a usted le ha tocado, pero yo he visto casos donde un cuerpo lo retienen horas, días y a veces semanas. ¿Qué día tuvimos que vivir un caso de una persona que demoraron no sé cuántos días, que porque papeles, que porque el proceso, que le estaban haciendo la autopsia, que le estaban revisando? Es tan complicado hoy en día cuando un cuerpo cae en manos ajenas. Pero me llamó la sorpresa, me llamó la atención la sorpresa de Pilato. Se sorprendió cuando viene José y le dice: entrégame el cuerpo, es que ya está muerto. ¿Está muerto? Sí, llamen al centurión. Centurión, ¿usted está seguro? ¿Usted verificó que el cuerpo de Jesús? Sí, Señor, el cuerpo está muerto. Ok, lléveselo, bájelo, ya no me interesa. Y a veces el diablo no va a soltar el cuerpo hasta que no esté muerto. A veces Dios va a permitir que el cuerpo esté en las manos de Pilato hasta que esté muerto, porque hemos orado por milagros. Hemos orado por bendiciones económicas. Hemos orado para que su esposo y su esposa lleguen a la iglesia y su hijo regrese a la iglesia. Y hay padres que dicen: pastor, ¿qué está pasando? ¿En qué fallé? Ya está muerto. Ya no hay nada que hacer. Bueno, si hay algo que hacer, reclamar el cuerpo. Aleluya. Si hay algo que hacer, meterse a la oficina del diablo y decirle: entrégame ese cuerpo, entrégame mis hijos, entrégame mi familia, entrégame mi hogar, entrégame mi alma, entrega todo lo que destruiste. Y yo sé que cuando ya no hay vida, el diablo lo entrega, porque las cosas no han cambiado. El diablo celebra, se alegra, suspira, sonríe cuando recibe noticias de cuerpos muertos, de familias muertas, de matrimonios muertos. El diablo todavía celebra cuando los jóvenes y las señoritas se mueren en el pecado. Pero si el gobernador de las tinieblas está celebrando, que no celebre mucho, porque su celebración es corta. Yo sé que él es el gobernador de las tinieblas y su aguijón es la muerte y su misión es matar, robar y destruir. Pero él no va a entregar cuerpos vivos. Al diablo es difícil arrebatarle. Solo Dios puede arrebatar un cuerpo de las manos de Herodes, pero muerto él los va a entregar, muertos él los va a devolver. Pero sabe algo, para mi Dios la muerte no es un problema, porque él dijo de Lázaro: vamos, que nuestro amigo duerme. Él dijo de la hija de Jairo: ¿para qué están aquí haciendo alboroto si la niña está dormida? Porque para Dios la muerte no es muerte. Para Dios la muerte es simplemente un dormir. Y habrán ocasiones en que Dios va a permitir que el cuerpo sea lacerado. Dios va a permitir que el cuerpo sea escupido. Dios va a permitir que el cuerpo sea bofeteado. Hay momentos en que Dios va a permitir que lo claven, amén, con clavos en las manos y clavos en los pies, y lo atraviesen con una lanza. Pero mientras todo el mundo observa la distancia, mientras todo el mundo mira como José de Arimatea carga con amor el cuerpo muerto de Jesús y lo lleva a la tumba y hace rodar la piedra, todavía la historia no ha concluido, porque es viernes. Pero en el amanecer del primer día, el día de la semana, el domingo de la resurrección, cuando todo el mundo dormía, cuando todo el mundo estaba todavía en su tercer
tercero o cuarto o quinto sueño, la omnipotencia de Dios vino sobre ese cuerpo muerto, ese cuerpo desfigurado, ese cuerpo que fue entregado por Poncio Pilato a las manos de José de Arimatea. Y el que estaba muerto recibió omnipotencia de Dios y se levantó de los muertos, siendo la primicia de los que resucitan, y se robó la piedra. Y Jesucristo se levantó venciendo y para vencer, y con las llaves de la muerte y del Hades, y subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad. ¿Sabe por qué Jesús se resucitó? ¿Sabe por qué Jesús se levantó? Porque alguien pidió el cuerpo. ¿Sabe por qué Jesús se levantó? Porque alguien le dio una digna sepultura. Si José no reclama el cuerpo, si José no lo lleva a la tumba, no hubiera habido resurrección. No pare, padre, no pare, madre, hermano que me está escuchando a la distancia. No importa si está aparentemente derrotado y todo está concluido, pida el cuerpo muerto, pida el cuerpo muerto, porque un día de estos se va a levantar de la tumba. Un día de estos, a la final trompeta, ese cuerpo se va a levantar de la tumba. Si José de Arimatea se hubiera rendido ese día, no hubiera habido resurrección. Y si no hubiera habido resurrección, tampoco hubiera habido ascensión. Y si no hubiera habido ascensión en el cuerpo de Jesús, no estaríamos esperando su segundo regreso. Pero porque alguien cargó un cuerpo muerto, porque alguien entró osadamente ante Pilato y le dijo: entrégame el cuerpo de Jesús. Porque alguien pensó que sí se podía hacer algo al final. Ármate de la valentía de José de Arimatea. Yo estoy retando a alguien que se arme de valor. Y dígale: diablo, entrégame el cuerpo. Yo sé que lo tuviste en tus manos muchos años. Lo tuviste entre las manos de Anás, de Caifás, de Pilato, de Sanedrín, de los soldados. Yo sé que hiciste con ellos todo lo que estaba en mente. Lo desfiguraste, pero entrégamelo. Habrá un padre, habrá una madre allá clamando: entrégame el cuerpo. Yo sé que humanamente ese hijo aparentemente nunca va a regresar a la iglesia. Aparentemente nunca me voy a levantar de esta caída. Aparentemente todo el proceso está terminado, pero Dios me ha enviado esta mañana y a esta hora del mediodía a predicarle a alguien: no te des por vencido. Levanta la lanza. Levanta la lanza. Punto más. Levanta la lanza, punto más. Tú que te has visto como inseguro, tú que todo el mundo te ve como el cobarde, como el miedoso, como ese padre que nunca se ha atrevido a luchar contra los espíritus, contra los demonios, contra las fuerzas del diablo. Yo le reto que se pare frente a frente, mirando a los ojos de Pilato, mirando a los ojos del mismo diablo, mirándole cara a cara y diciéndole: en el nombre de Jesucristo, entrégame el cuerpo, entrégame el cuerpo, entrégame el cuerpo. Lindo final para ese cuerpo. ¿Dónde quedó el cuerpo? Se levantó un día del monte de los olivos. ¿Sabe dónde va a terminar ese cuerpo que hoy se ve aparentemente muerto? Va a terminar en el cielo. El cuerpo que un día estuvo muerto, hoy permanece en el trono, en el cielo azul, más allá del sol. Si no nos damos por vencidos, terminaremos allá, junto a los santos de Dios, junto a los huestes celestiales. Pero tiene que haber alguien que osadamente, que valientemente se meta a pedir el cuerpo de Jesús. Hoy yo siento la presencia de Dios esta mañana. Habrá alguien allá en su casa que pueda inclinar su rostro y decir: Señor, para mí es viernes.
Para otros quizás es domingo, pero para mí es viernes. El cuerpo está muerto, Señor. El diablo está celebrando mi derrota, Señor. El diablo está celebrando mi caída, Señor. Para otros es domingo, para mí es viernes. Grita José de Arimatea. No tenía que terminar así, es verdad. Según nuestra mente no tenía que terminar así. Según la mente de José de Arimatea, Jesús había podido escaparse del Sanedrín. La balanza se hubiera podido invertir. Jesús hubiera podido escapar de las manos de Anás y de Caifás. Es más, lo retaron a bajarse de la cruz antes de morir. Pero ninguna de esas cosas sucedió. Jesús murió. El cuerpo quedó muerto. Pero pelea por ese cuerpo muerto. Pelea por eso que aparentemente ya no tiene importancia. Herodes se va a alegrar, pero no te importe. Herodes se va a reír diciendo: ja, ja, ja. Mira cómo quedó el cuerpo de Jesús. El diablo se va a sorprender. Pero después de la tumba, después de una sepultura amarga, viene una resurrección. Y esto fue lo que me dijo el Señor y lo que me colocó en mi corazón predicar. Nunca en mi vida había predicado de esta manera. Esto es una palabra profética, es una palabra revelatoria. Cuando algunos ven el cuerpo muerto, nunca lo piden. Pedro no pidió el cuerpo de Jesús. Hay gente que aparentemente es valiente cuando el cuerpo es muerto. Está vivo, perdón. Es valiente como Pedro, como Jacobo, como Juan. Y los hijos del trueno que pedían fuego, que querían consumir todo. Hombres como Mateo, hombres como Lucas. Pero cuando todo está muerto, brillan por su ausencia. Pero uno solo, y ojalá sea usted, se atrevió a pedir un cuerpo que nadie quería. Estoy pidiendo: entrégame ese cuerpo. Vamos a entonar una alabanza. Quiero ministrar, estamos bien de tiempo. Quiero ministrar por unos 10 minutos. Pero la gloria de Dios está allá, como la siento aquí en este lugar. Este no es un mensaje de saltar, de brincar. Pero yo siento que alguien allá se puede conectar. Alguien como José de Arimatea puede decirle: Señor, estoy pasando por el viernes más triste de mi vida. Estoy cruzando por el viernes más triste de mi vida. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel. Eso es. Estoy confiado en que algo va a pasar con ese cuerpo muerto. Algo me dice que la historia no ha concluido en mi hijo. Algo me dice que Dios puede hacer algo con mi esposo. Algo me dice que Dios puede hacer algo con un cuerpo que ha sido atravesado por la lanza y los clavos. Eso es la gloria de Dios allá quebrantando. Ármate de valor, ármate de osadía, ármate de valentía. Interrumpe la oficina de Poncio Pilato. Interrumpe la alegría de Poncio Pilato. Interrumpe el escritorio del infierno. Toca en la puerta de ese demonio. Toca la puerta de esa habitación donde está ese espíritu que mató tu hijo, que mató tu matrimonio, que mató tu ministerio, que mató tu servicio a Dios. Tócale la puerta a esas huestes de maldad que destruyeron tu pasión por Dios, que mataron ese amor que tenías por la casa de Dios. Pide el cuerpo
que el cuerpo se va a levantar. Pide el cuerpo que Dios está en el trono. Pide el cuerpo que la historia no ha concluido. Pide el cuerpo. Eso es. Y saltaría la voz, la vaya. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel. ¿Para qué quieres un cuerpo muerto, José de Arimatea? Tan fiel a mí. ¿Para qué quieres un cuerpo muerto, José de Arimatea? Nunca me has dejado. Es que tengo una leve esperanza. Hay un pequeño latir en mi corazón. Hay un pensamiento loco en mi mente. La historia no ha concluido. Eso la vemos a Dios. Eso es, eso es. Vamos a descansar en el Señor este día. Vamos a confiar que Él lo va a hacer. Que en el plan de Dios está una próxima resurrección. En el reloj profético está una tumba vacía. Cristo me guiará. Si yo soy, gracias por ser, y no viene más. Yo confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Vamos a entonar una alabanza más. Él ha estado ahí. Dios no se ha retirado del escenario. Dios no se esconde cuando la muerte toca el cuerpo. Nuestro Dios no es como Pedro. Nuestro Dios no es como los amigos de Jesús, que huyeron y lo dejaron solo. Jesús ha estado ahí detrás de la cortina. Jesús ha estado viendo todo lo que han hecho con ese cuerpo. Jesús ha estado mirando todo lo que han hecho. Siendo padres entrando a donde Pilato, siendo esposos entrando donde Pilato, siendo esposas entrando donde Pilato. Este día en que el mundo está dando un honor a las madres. Hay madres atribuladas en casa, lo siento en mi espíritu. Hay madres que para ustedes es un viernes, para ustedes es un simple viernes, sombrío, oscuro, nublado. Ármate de valor, madre, y entra hasta donde está Pilato. Reclama el cuerpo, reclama el cuerpo, reclama el cuerpo, reclama el cuerpo. Danos la valentía que tuvo José de Arimatea. Danos la osadía que tuvo José de Arimatea. Danos el valor que tuvo José de Arimatea. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero
Pilato no va a entregar cuerpos vivos. A Pilato le encanta entregar cuerpos muertos, pero a Jesús le gusta recibir cuerpos muertos y devolver cuerpos vivos, cuerpos resucitados. Pilato va a matar ese cuerpo. Pilato es encarnizado a no parar hasta destruir ese cuerpo, pero recibe esta palabra: entrega tu cuerpo muerto. Aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entrega ese cuerpo a aquel que le puede dar la vida y levantarlo y resucitarlo y llevarlo al cielo un día de estos. Su trono de alabanza quiero llenar. Gracias por esta celebración. Gracias por esta mañana. Quiero adorar, postrado en tu presencia, proclamar. Medita en esta palabra, por favor. Medita en esta palabra. Medita en esta palabra. Y mientras nosotros nos despedimos alabando a Dios, de seguro que vamos a alabar unos minutos más aquí al Señor, a dejar que su gloria fluya en medio de este ambiente. Aprovecha el espacio que tienes en casa. Cae de rodillas allá en algún lugar y diga: Señor, dame la osadía de José de Arimatea. Dame la valentía que no tuvo ni Pedro, ni ninguno de los hombres que estuvieron con Jesús en el escenario. No te olvides, vamos a tener celebración esta tarde a las 5. Y el martes nos volvemos a ver en nuestra experiencia de 6 de la tarde. Terminemos adorando. Entonces aquí está su gloria. Nosotros vamos a quedar unos minutos más adorando. Pero mientras nos despedimos, diga que esas lágrimas que están cayendo por tus mejillas, tenga la libertad, por favor. Suéltese al Espíritu Santo, suéltese a la gloria de Dios y exaltemos su nombre. Gracias por haber estado ahí. Gracias por haber estado ahí. Gracias por haber estado ahí conectado. Gracias por ser una bendición. Comparta este mensaje con alguien. Compártelo. Háblele a alguien de esta palabra. A alguien que ha pensado que ya no hay nada que hacer. Dios trabaja en cuerpos muertos. A Él le encanta dar vida a lo que está muerto. Les amo, iglesia. Y desde aquí que mi Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me los bendiga. Tengan éxito en esta semana. Les amamos.